Hola, 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 mis queridísimos amantes del drama turco. ¿Cómo están todos hoy? Espero que maravillosamente bien y listos para sumergirnos en un nuevo misterio, uno que ha estado rondando las redes sociales y dejando a más de uno con la boca abierta. Porque hoy vamos a hablar de él, del mismísimo Can Yaman y de su repentina, digamos desaparición de Instagram. Sí, como lo oyen. El galán turco, el que nos robó el corazón con sus series y su innegable carisma, se ha esfumado, al menos de la plataforma que lo conectaba directamente con millones de fans. Antes de que empecemos a elucubrar teorías dignas de una novela de Agatha Christie, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos jugosos, noticias de sus actores favoritos y análisis profundos de las mejores series turcas. Los espero por aquí siempre. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman. Instagram. Desaparición. 3 palabras que juntas crean un cóctel explosivo de interrogantes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Can Yaman, un hombre que vivía prácticamente en Instagram, compartiendo fotos, vídeos y momentos de su día a día, de repente decidió bajar la persiana? Pues bien, prepárense porque la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla como parece. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta no es la primera vez que Can Yaman se toma un respiro de las redes sociales. Ya en el pasado el actor ha hecho amagos de desaparecer, borrando publicaciones o incluso desactivando su cuenta por periodos cortos. Pero esta vez se siente diferente. Hay algo en el aire que nos dice que esto va más allá de una simple desconexión tecnológica. La duración del silencio, la falta de explicaciones y el hecho de que haya mantenido un perfil bajo en todos los ámbitos de su vida pública sugieren que hay algo más profundo detrás de esta decisión. Entonces, ¿qué podría estar ocultando Can Yaman detrás de esta ausencia en Instagram? Vamos a analizar algunas de las teorías más sonadas y, por supuesto, a darles mi humilde opinión. Una de las teorías más extendidas, y probablemente la más plausible, es que Can Yaman está simplemente cansado de la presión mediática y del constante escrutinio público. Recordemos que el actor ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión, ya sea por sus declaraciones, sus relaciones sentimentales o sus decisiones profesionales. Estar constantemente expuesto a las críticas y a los juicios puede ser agotador, incluso para alguien con la personalidad arrolladora de Can Yaman. Pensemos, por ejemplo, en la polémica que surgió hace algunos años cuando hizo ciertos comentarios sobre sus compañeras de reparto que fueron considerados sexistas por muchos. Aunque se disculpó posteriormente, el daño ya estaba hecho, y la imagen del actor quedó empañada durante un tiempo. Imaginemos por un momento lo que significa ser una figura pública de su calibre. Cada foto que subes, cada comentario que haces, cada me gusta que das es analizado hasta la saciedad por millones de personas. No hay espacio para la privacidad, para la espontaneidad. Todo se convierte en noticia, en materia de debate. Es comprensible que en un momento dado, uno quiera simplemente desconectar y recuperar algo de anonimato. Además, no olvidemos que las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta fantástica para conectar con los fans y promocionar proyectos, también pueden ser un nido de toxicidad, con comentarios hirientes, críticas destructivas y acoso online. Lidiar con todo esto puede ser extremadamente desgastante para la salud mental de cualquier persona, y más aún para alguien que está constantemente en el punto de mira. Otra teoría, que también tiene bastante peso, es que la ausencia de Can Yaman en Instagram está relacionada con proyectos profesionales. Sabemos que el actor está trabajando en varias producciones internacionales, incluyendo Sandokan, una serie ambiciosa que lo tiene bastante ocupado. Es posible que por contrato o por estrategia de marketing, Can Yaman haya decidido alejarse de las redes sociales para generar expectación en torno a sus nuevos proyectos. Es un hecho que la producción de Sandokan ha sido un proyecto de gran envergadura, con un despliegue de recursos y una inversión considerable. La cadena y los productores podrían haberle pedido a Can Yaman que mantuviera un perfil bajo en redes sociales para controlar la narrativa y el impacto mediático del estreno de la serie. Pensemos en ello. La ausencia crea intriga. El silencio alimenta la curiosidad. Si Can Yaman desaparece de Instagram, la gente empezará a preguntarse qué está tramando. Y cuando finalmente regrese o cuando se anuncie su nuevo proyecto, el impacto será mucho mayor. Es una estrategia de marketing clásica, pero muy efectiva.
Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva, y a veces es necesario tomar medidas drásticas para destacar y mantener el interés del público. En este sentido, la desaparición de Can Yaman de Instagram podría ser una jugada maestra para asegurar que su regreso sea aún más triunfal. Además, estar inmerso en un rodaje exigente como el de Sandokan requiere mucha concentración y energía. Can Yaman podría haber decidido alejarse de las distracciones de las redes sociales para poder dar lo mejor de sí en su trabajo. Es una decisión comprensible y, de hecho, muy profesional. Un rodaje de estas características implica largas jornadas de trabajo, ensayos intensivos, viajes constantes y una dedicación absoluta. Es lógico que el actor quiera centrarse al máximo en su papel y evitar cualquier elemento que pueda distraerlo o restarle energía. Pero como no podía ser de otra manera, también hay teorías más, digamos, conspiranoicas. Algunos sugieren que la desaparición de Can Yaman está relacionada con problemas personales, ya sean de salud o sentimentales. Otros incluso hablan de posibles conflictos con su agencia o con algún productor. Se rumorea, por ejemplo, que podría haber tenido una fuerte discusión con su representante por diferencias en la gestión de su carrera. También se ha especulado sobre posibles problemas de salud, aunque no hay ninguna información oficial que confirme esta teoría. Si bien no podemos descartar por completo estas teorías, creo que es importante tomarlas con pinzas. Es fácil caer en la especulación y en el alarmismo cuando se trata de la vida de las celebridades. A menudo, la realidad es mucho más sencilla y menos dramática de lo que imaginamos. Las vidas de las estrellas a menudo están rodeadas de un halo de misterio, y es fácil dejarse llevar por la imaginación y construir historias fantasiosas. Sin embargo, es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propias vidas, problemas y preocupaciones, y que merecen respeto y privacidad. Personalmente creo que la explicación más probable es una combinación de las dos primeras teorías que mencioné, cansancio mediático y proyectos profesionales. Can Yaman podría estar necesitando un respiro de la presión constante y al mismo tiempo, estar concentrado en sus nuevos trabajos. Esta combinación de factores es la que tiene más sentido, teniendo en cuenta la trayectoria del actor y las circunstancias actuales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ausencia de Can Yaman en Instagram ha generado mucha expectación y ha hecho que sus fans lo echen aún más de menos. Todos esperamos que vuelva pronto y que nos siga deleitando con su talento y su carisma. La legión de seguidores de Can Yaman en todo el mundo está ansiosa por saber qué está pasando y por volver a conectar con él a través de las redes sociales. Ahora bien, hablando de echar de menos, ¿qué es lo que más extrañan ustedes de Can Yaman en Instagram? ¿Sus fotos sexys? ¿Sus vídeos divertidos? ¿Sus reflexiones profundas? ¿Sus interacciones en vivo donde respondía preguntas y compartía momentos íntimos con sus fans? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si echan de menos sus entrenamientos en el gimnasio, sus viajes por el mundo, sus fotos con animales o simplemente su sonrisa contagiosa. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus series y películas, y estar atentos a cualquier noticia que pueda surgir sobre sus nuevos proyectos. Podemos volver a ver Erkencikus, la serie que lo catapultó a la fama internacional, o disfrutar de su actuación en Dolunay o By Jane. Y por supuesto podemos seguir apoyándolo y demostrándole que estamos aquí para él, pase lo que pase. Podemos crear hashtags en redes sociales expresando nuestro apoyo, organizar maratones de sus series o simplemente enviarle mensajes de ánimo a través de otros canales. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la desaparición de Can Yaman en Instagram, desde el cansancio mediático hasta los proyectos profesionales, pasando por algunas teorías más descabelladas. Hemos concluido que lo más probable es que se trate de una combinación de factores, y que debemos tener paciencia y esperar a que el actor decida volver a las redes sociales. Hemos analizado las diferentes teorías con un enfoque crítico y hemos tratado de separar la realidad de la especulación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos de calidad sobre sus actores y series turcas favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre la desaparición de Can Yaman. ¿Qué creen que está pasando? Quiero saberlo todo. No tengan miedo de expresar sus opiniones, incluso si son diferentes a las mías. Lo importante es que podamos debatir y compartir nuestras ideas de manera respetuosa y constructiva. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Los espero. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del drama turco. Hasta pronto.